Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joana. Buenos días, Omar. A ver, el miércoles pasado, el 23 de agosto, el Consejo Fiscal publicó un estudio precisamente del PBI potencial después de la pandemia. Y según este estudio, si no existen reformas estructurales en el periodo 2023-2027, se estima un PBI potencial de 2,6%. Y esto es una noticia que puede ser muy dura. Porque si ustedes recuerdan, más o menos, hacia el 2012 el PBI potencial peruano era de 6%, ¿ya? Y antes de la pandemia era de 4%. Es decir, el PBI potencial se viene desacelerando. Pero acá viene la buena pregunta que me hizo Joana. ¿Qué es el PBI potencial? ¿A qué nos referimos? Y acá intentamos responderlo. Miren, normalmente uno revisa cómo le va al PBI, ¿no es cierto? ¿Cómo nos va año a año? ¿Vamos creciendo? ¿Cómo nos va yendo? ¿Sí? Pero también es fundamental revisar cuánto podríamos crecer con el máximo de nuestros esfuerzos. ¿Qué tan lejos podríamos llegar si utilizamos todos nuestros recursos, ¿no? La mano de obra, la infraestructura, el capital, al máximo? Y eso es lo que se entiende por PBI potencial. Y es ahí por eso que nos preocupa que el PBI potencial haya ido cayendo en los últimos años. Pongamos un ejemplo para que todos los que están en casa nos entiendan bien. Imaginen que nosotros tenemos una pastelería que se dedica fundamentalmente a hacer tortas, ¿no es cierto? Los recursos principales para hacer las tortas son los trabajadores, los cocineros y los hornos, el equipo, esa maquinaria. Ahora, ¿el PBI potencial cuánto es? Vamos a imaginar que esa panadería hace 20 tortas a la semana, como máximo, ¿no? Lo máximo que podría hacer si todos trabajasen, ¿no? Horas extra, trabajasen con mucha energía y mucho esfuerzo. Normalmente quizás esa panadería no hace 20 tortas, sino solo 15 a la semana. Esa es la diferencia entre PBI potencial y el PBI real. Entonces se dan cuenta cuán importante es. Si el PBI potencial te marca lo máximo que podemos hacer, entonces si el PBI potencial está cayendo, nos preocupa. Es decir, porque Osvaldo, normalmente el PBI es menor. Sí, dime, Omar. es decir, nuestra capacidad de producción ha disminuido. Somos menos capaces de lo que éramos hace 5 años, lo que ya es preocupante. Y ni esa capacidad que hoy tú mencionas la estamos cubriendo al 100%, porque ya debes haber revisado, hoy se publicó el marco macroeconómico multianual y el MEF ha tenido que sincerar las cifras y lo que dice es que este año, 2023, vamos a crecer 1,1%, una reducción frente al 2,5% que estimaban previamente. Así es, y que Omar, acá es una cosa que es importante mencionar, me parece muy bien que el MEF haya sincerado, pero ya existen, ¿no es cierto?, empresas consultoras que se dedican a proyectar, que incluso creen de que vamos a crecer menos de 1%. Wow. Entonces, eso es un golpe duro, y a la par de eso es lo que estamos comentando, ¿no?, que el PBI potencial, lo máximo que podemos crecer, pues está también cayendo, ¿no? Recordemos otra vez que en la época del boom de los commodities, entre el 2000 y 2014, estaba en alrededor de 6%. Y solo para explicar un poquito a qué se debe esto, por supuesto se debe a que hay una reducción de capital, hay un menos inversión. Todos sabemos que la inversión está cayendo lamentablemente en el Perú. Y también hay un tema de empleo y productividad, ¿no es cierto? Tenemos que entonces trabajar para ser capaces de mejorar, para poder ser capaces de poder promover el empleo, promover la inversión y mejorar la productividad. Que ojo, no es solo que los trabajadores trabajen más, los peruanos somos muy trabajadores, la productividad también tiene que ver con todos los recursos que los trabajadores tienen a su disposición para poder hacer bien su trabajo, como son, ¿no es cierto?, la infraestructura, el capital, etcétera, etcétera. Así que hay mucho por hacer. ¿Se va midiendo cada cuánto tiempo? Mira, antes normalmente se tienen mediciones de esto, pero es interesante que últimamente, ahora que está cayendo, más empresas, más organizaciones están midiendo esto del PBI potencial, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto del Consejo Fiscal que sacaron, pero también, por ejemplo, el IPE y BBVA Research hace poquito también han sacado y consideran que el PBI potencial está entre 2 y 2,5%, ¿no? Antes estaba en 3%, por ejemplo, según estas mismas organizaciones. Hay más organizaciones que lo están midiendo para poder tener una idea. Sí, dime, Omar. Solo para terminar, Osvaldo, porque lamentablemente el tiempo es tirano, la inversión privada. A ver, hay
un real interés del gobierno, hay acciones concretas para fomentar la recuperación de la inversión privada. Nuevamente, según el MEF, la inversión privada va a caer 4,5%. Según otros analistas, incluso esta caída puede ser mayor. Pero más allá del número, ¿se están tomando acciones para atraer a las inversiones? Sí, mira, es una cosa muy importante. Yo creo que las personas que están en su casa no necesariamente saben cuán importante es a promover la inversión. Y yo quiero ahí decir un par de cosas importantes. La primera, cuando piensen en inversión, no necesariamente piensen, ¿no es cierto?, en grandes empresarios, que es un poco lo que tú decías. No es necesariamente cierto eso. También los incluye, pero también incluye, ¿no es cierto?, a ese vecino que quiere ampliar o no ampliar su bodega, claro, a ese tío que quiere armar su taller mecánico y decide esperar. Y una cosa que es importante, Omar, ¿no?, una cosa que puede predecir cómo va el sentimiento del inversionista son las expectativas de inversión, las expectativas, ¿no es cierto?, de cómo va a ir la economía, y eso lo mide el Banco Central, y lamentablemente uno puede ver cómo ha ido cayendo a lo largo del tiempo, ¿no? Así que nada, perfecto, tenemos que seguir trabajando mucho para mejorar. Muchísimas gracias, querido Osvaldo. Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. 6:46 de la mañana. Vamos a escuchar a los anunciantes. Venimos con más aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú.